Bendiciones para todos ustedes, hermanos, en cualquier lugar del mundo, hermanos, en todos los lugares hasta donde llega esta señal. Sean bendecidos todos los hermanos, que la honra y la alabanza eternamente en este día sea para nuestro bendito Padre, este día de celebración, día de Shabbat, en el cual nosotros estamos guardando lo que Él nos ha instituido, pues Él nos santifica con sus mandamientos, y por eso hoy estamos guardando este día de Shabbat. Sean bendecidos, hermanos, que sea nuestro Padre propicio a todo su clamor, a toda su súplica en este día, que haya shalom en cada uno de los corazones de los hermanos y muchas bendiciones. Bien, hermanos, un saludo especial para todos ustedes en el lugar donde se encuentren. Vamos el día de hoy a estar analizando el tema pues correspondiente por este día, y lo que vamos a continuar es con la fiesta de Shavuot. Ya han avanzado pues los días, estamos próximos ya a la celebración de Shavuot, y así que hemos querido para esta semana pues hacer este tema. Los hermanos de Quito también están pues ahora mismo viendo la transmisión, y ellos también pues tienen previsto este tema para el día de hoy. Entonces vamos rápidamente a analizar lo que es correspondiente para el tema de este día, con lo que tiene que ver con relación a esta festividad que cada uno de nosotros vamos a estar llevando conforme a lo que la escritura nos muestra. Bien, para esto pues vamos a disponer de un versículo de la escritura. Vamos a entrar rápidamente para no abusar del tiempo, hermanos. Vamos a acá ya específicamente a este versículo que ya lo tienen en sus pantallas, el versículo del libro de Éxodo o Shemot. Éxodo capítulo número 23. Éxodo capítulo número 23. Veamos acá rápidamente. Éxodo capítulo número 23. Dice, este libro se llama Shemot en hebreo. Nombres en plural, nombres, Shemot. Éxodo 23, versículo 16, dice también la fiesta de la siega. Si ustedes ven, está con letra roja ahí, y con azul la palabra hebrea para siega, la palabra katsir, que es segar o recoger, la cosecha, katsir. Pero lo que vamos a analizar es que hay dos formas diferentes acá en este mandamiento. Cuando dice que hay que recoger en la fiesta de los primeros frutos, hay que cegar, hay que katsir los primeros frutos o la primera espiga de lo que corresponde con la primavera, que es la cebada, que es el inicio del mes. Y ya acá a los 14 días pues ya se hacía la recolección para llevar los primeros frutos. Y dice acá en este capítulo de Éxodo 23, 16, también a la fiesta de la siega, Katsir, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha. La fiesta de la cosecha, y aquí vemos la palabra asip. Mire, primero dice Katsir y después dice asip. Son dos formas diferentes, ¿no? ¿Cómo se las menciona? Porque son dos cosas diferentes las que se hacen. Entonces,
primero habla de la recolección de los primeros frutos al inicio de la primavera. Nosotros habíamos visto que la cebada pues brota primero y luego eh, el trigo, luego el trigo, ¿no? Y esa es la segunda fiesta, precisamente lo que se llama la fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana o Pentecostés, como lo tradujeron desde el griego. Ahí hay una diferencia, ¿no? De Shemot, capítulo 23, 16, que dice primero, en lo que tiene que ver con la cebada, Katzit, ¿no? La siega de los primeros frutos. Y posteriormente la cosecha de lo que corresponde tanto al trigo como también en el séptimo mes, en la fiesta de los tabernáculos, que pues ahí también se hacía la cosecha, ¿no? Recordemos que ya para ese tiempo es el olivo, la uva, la vid, que era la que se cosechaba, ¿no? Fíjense que acá dice, después de la palabra cosecha, a la salida del año. Mire, acá haría entender que es pues al término del año, ¿no? Y por eso es importante siempre leer en hebreo, hermano. La palabra que utiliza ahí, donde traducen salida, yatzá. Salida ciertamente, yatzá significa, sí se le puede utilizar para salir, pero es esa salida como resultado, como un resultado o como o una palabra que se usa para cuando se obtiene algo, ¿sí? Un brote o pues si nosotros lo vamos a ver, ya lo vamos a ver más adelante en la siguiente fotografía, es lo que se utiliza para, en otros versículos, para decir, por ejemplo, fructificar, ¿sí? El fruto, lo que produce, la producción de la tierra. ¿Sí? Entonces no está hablando de la salida del año en el término del año, sino lo que ha producido el campo, la tierra durante el año. A eso es que se refiere. No es la cosecha de fin de año, sino lo que se haya cosechado, lo que haya producido la tierra en el año. Así que tengamos cuidado con esto, ¿no? Por eso, hermanos, siempre les insisto que la importancia de la lectura, pero revisando el texto hebreo, la palabra hebrea. Entonces, repito, Éxodo 23, 16. También la fiesta de la siega, Katzir, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, así, a la salida, Yatzá, o lo que ha producido el año, cuando hallares o habrás recogido tus labores del campo, cuando hayas recogido lo que ha producido la tierra. A eso es lo que se está refiriendo, ¿no? Es importante, hermano, todos estos detalles, porque así nosotros vamos a saber realmente. Había, pues recordemos, una problemática o un debate o una no sé, confrontación con lo que tiene que ver con la cuenta del Homer. Y ahora traemos otros detalles que nos va a ayudar, nos va a apuntalar al tema del conteo del Homer que nosotros estamos haciendo desde la salida de Egipto del día 15, y esto corresponde a 50 días hasta la llegada hasta el monte de Sinaí, ¿no? Que pues que no es donde se lo dice por medio de las traducciones o del movimiento cristiano, sino que es en Arabia, pues es de eso corresponde a lo que dice Shaul en el libro de Gálatas, ¿no? Que el monte Sinaí es en Arabia. Bien, entonces sigamos a la siguiente fotografía para que podamos ver la ilustración. Acá no importa que no me vean la cara, hermano, porque realmente pues eh, mi cara no enseña nada. Entonces, pero sí podemos utilizar mejor las fotografías correspondientes a esto, ¿no? Bien, entonces, aquí estamos. Bien, miren ustedes, de pronto no se van a leer todos los dos versos, pero con lo que tengamos creo que va a ser suficiente. Dice, aquí estamos. Dice, y produjo la tierra. Mira, ahí está la palabra que les estaba hablando, ¿sí? Yatzá. Está codificada con la 3318. Esa es la palabra Yatzá que yo les había dicho. Se los voy a comprobar.
Miren ustedes, la palabra yatzá está, ahí está, yatzá, ¿sí? Ustedes ven, donde dice salida, ustedes ven que está, después de la palabra salida, está 3318. Miren ustedes, ahí tienen ustedes en la pantalla. ¿Sí? Ahí dice así, está escrito en hebreo y está la pronunciación. Luego está a la salida y sigue, mire, ahí dice a la salida, está H3318, ahí está la palabra hebrea yatzá, está la yud, está la palabra hayim, la palabra sadet, perdón, la letra sadet, ahí ustedes la tienen, y está la alef. Entonces ahí dice sat yatzá, yatzá, está ahí como ustedes ven, yatzá, ¿no? Bien, entonces yatzá está codificada con la 3318. Ahora sí, subamos el texto, ¿sí? Y ahí ustedes están viendo, mire, dice, y produjo la tierra, ahí está, H3318, produjo la tierra hierba, y la hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto. Y estamos en Génesis, en el libro de Génesis, cuando está narrando esto. Mira el siguiente versículo, dice, y dijo Dios, o Elohim, produzca la tierra, y está otra vez la misma palabra, ¿no? Produzca la tierra. Acá, en el siguiente versículo, dice, y un río salió del Edén, o sea, produjo, salió, brotó, un río, ¿sí? No es de salir de término, de finalizar, ¿no? Entonces no vamos a pensar que ese texto de Éxodo 23, 16, está hablando de la cosecha cuando termina el año, no, sino la cosecha que produce durante el año. Así que eso era lo que quería que ustedes estén, digamos, avisados de esto para que pues no nos confundamos, ¿no? En la traducción. Que no se vaya a pensar que se está hablando lo que corresponde al término del año, cuando ya se terminó el año. No está hablando de eso. Bien. Entonces ahí estamos claros, ¿no? Vamos a avanzar para ir más rápido, para que los hermanos también que continúen con los comentarios de este tema ya en Quito o en otros lugares, en Valle Alto, en otros lugares, y también los hermanos del centro o los hermanos que están fuera del país, en otras latitudes. Y aquí también pues ya tenemos también otra intervención de otro hermano, así que pues vamos a avanzar rápidamente, hermano. Entonces Shavuot, una cuenta de 50 días a partir de la salida de Egipto, y ya vamos a demostrar eso también, ¿no? Shavuot es lo que corresponde a la salida de los 50 días de Egipto, y es un evento muy importante, hermano, ¿sí? Se estima que es uno de los días más consagrados del año. Y fíjense ustedes que pues yo, con lo que hemos estudiado, yo sí creo realmente que se trata de eso, ¿no? De uno de los días más consagrados del año, porque inclusive recordemos que estuvimos hablando la semana pasada, y esto lo hemos estudiado, ¿no? Que Elohim le dice a Moshe que santifica al pueblo. Inclusive fíjese que en este día ningún varón tocaba a una mujer durante 3 días. O sea, debían estar en un alto nivel de sedacá, ¿no? De santidad, un alto nivel de santidad. Un día, uno de los días más sagrados del año para el pueblo hebreo, ¿no? Y es también uno de los días menos conocidos, fíjense ustedes, porque realmente esta fiesta no es muy conocida, no le dan mucha importancia, y es la mayor o la más grande porque fue cuando se le dio la Torá al pueblo, ¿sí? El pueblo se santificó, Moshe santificó al pueblo, el pueblo
ese día concertó un pacto con Elohim, y ese día el pueblo recibió la Torá. Luego concertado, se concertó el pacto, se dio la ketubá, el contrato matrimonial entre Elohim y el pueblo, un contrato, un pacto, y el pueblo dijo amén. El pueblo dijo amén, el pueblo dijo así lo haremos, como Elohim lo mandó. Ustedes ven ahí la fotografía de lo que estamos diciendo. Las tablas de la Torá, uno de los días más importantes, que inclusive el pueblo tuvo que santificarse para ir a este encuentro con Elohim. Entonces fíjense ustedes. Y pues, bueno, pues hay personas que escriben y dicen, pues, es irónico que Shavuot sea una festividad tan poco conocida, porque en realidad Shavuot conmemora el evento más importante de la historia del pueblo de Elohim. ¿Por qué, hermanos? Porque es la entrega de la Torá en el monte Sinaí. 50 días luego de salir de Egipto, esa es la cuenta del Homer, y llega al día de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Fíjense ustedes, y fue lo mismo que pasó en días de Kefa, de Pedro, cuando recibieron la Torá en el corazón, algo que estaba profetizado, una promesa que había sido dada por medio del profeta Jeremías, el Nevín y Meyá. El profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 34 de Jeremías, él está diciendo que la promesa era que se iba a escribir la Torá en el corazón y en el ser, dentro del ser, dentro de los creyentes del pueblo de Elohim. Entonces fíjense ustedes, hermanos, que ahí está representado el día más importante, el día mayor, más grande de la historia del pueblo hebreo cuando recibe la Torá. Bueno, hay muchos días importantes, ¿no? Pero este es un día de mucha importancia porque reciben las ordenanzas, los estatutos, la voluntad de su creador, de su hacedor, de su formador, de Elohim Sebaot, del Dios de los ejércitos. Yahweh es su nombre. Bien, entonces vemos ahí eso que estábamos diciendo, un día poco conocido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermano, ni siquiera hay símbolos. ¿Sí? Ni siquiera tenemos un símbolo para Shavuot, ¿cierto? Como por ejemplo ocurre con otras festividades, ¿no? Con otras festividades pues sí hay los símbolos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con Pesaj, con lo que tiene que ver con panes sin levadura, ahí está el matzá. El matzá pues es el símbolo de la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Y ustedes pues lo ven. O por ejemplo en Yom Teruah, ¿no? El shofar. O por ejemplo en la fiesta de cabañas, en Sukkot, pues ahí están las palmeras y todo lo que tiene que ver. Pero en Shavuot pues no tenemos un símbolo, ¿no? No representamos la fiesta con un símbolo. Entonces eso es lo que pues seguramente por eso no es muy vistosa esta fiesta, no como que no se le presta la atención adecuada, ¿sí? Shavuot es la combinación de la cuenta del Homer de 7 semanas de largo, que comienza después de Pesach. El mismo nombre significa semanas. Es reconocimiento a las semanas de peregrinación hasta el Sinaí, dado que en Shavuot ocurre 50 días después del primer día de Pesach. Se la traduce o es conocida como Pentecostés, ¿no? Porque viene de esa palabra griega que significa 50, ¿no? 50 días. Entonces, como les decía, ¿quién pues le ha prestado la atención debida a Shavuot, fiesta de la semana, Pentecostés? Del movimiento cristiano, pues no se le realmente no se le está prestando pues atención a nada de las fiestas que están en la escritura, pero no tiene mayor trascendencia, ¿no? Esta fiesta inclusive no se le ha dado una trascendencia como merece la fiesta, ¿no? Y digo, decíamos que son 50 días,
50 días desde la salida de, de Egipto. Y pues conversando con los hermanos del ministerio, con nuestro hermano Marcelo, que siempre estamos, Marcelo Espinosa, que siempre estamos revisando los temas, ¿no? Revisando, discutiendo si fuera el caso. Eh, pues bueno, somos dos Marcelos, ¿no? Marcelo Espinosa, el un hermano, y yo, Marcelo Pazmiño, pues somos los dos Marcelos que pues, nos conocen muchos así, los Marcelos en este ministerio, ¿verdad? De vida. Eh, Decíamos, y en algún momento estábamos analizando este tema con el hermano Marcelo Espinosa, cómo era el conteo, definitivamente. Y entonces, pues hemos hecho dos estudios para comprobar que el conteo es desde la noche, desde que salen, ya el siguiente día era el primer día, o el día 1, ¿sí? El día 1, porque el primer día es diferente a decir día 1, ¿sí? Recordemos que en hebreo se cuenta de 0 a 1. Entonces, salían la noche del 15 de Gosén. Recuerden que el pueblo de Israel estaba en Gosén. Y el decreto salió desde Ramsés, ¿no? Desde el pueblo donde estaba Faraón. Entonces, claro, Moshe iba a la presencia de Faraón, ¿no? A donde él estaba, pero Gosén estaba, digamos, geográficamente, pues en otro sitio, no era en el mismo sitio donde estaba Faraón. Porque recordemos que era una abominación para los egipcios que pastores de ovejas vivan dentro de su territorio. Pues ellos estaban en otro sitio geográfico, ¿no? En el mismo contorno, pero en otro sitio, en Gosén. Entonces, había la inquietud de entender desde cuándo es que había que contar, ¿no? ¿Desde cuándo? Bueno, habíamos analizado el tema que son 50 días. 50 días, los 50 días son a partir de la salida de la noche que salieron. Desde la misma noche, de hecho, hay versículos que en Salmos y otros versículos que habla de eso, referente cuando los índices, desde que te saqué de la mano, inclusive en el profeta Jeremías, cuando habla referente a la promesa, dice que la renovación del pacto del Brit Hadashah no va a ser igual que el que él concertó con los padres, con los primeros, con los patriarcas de la salida de Egipto, desde que los tomé de la mano cuando los saqué de Egipto, desde el día que los tomó de la mano para sacarlos. Es desde el día que se decretó la salida, hermano. Y tenemos otra referencia que nos apuntala, que nos ayuda a comprender que es desde el día que lo toma de la mano, desde el día que se decreta. Que eso es importante, que estábamos analizando con el hermano Marcelo, pero bueno, acá encontré, hermanos, algo que nos va a ayudar. Daniel 9:25. Daniel 9:25. Mire lo que le dice el ángel, el malaj, le dice a Daniel, luego de que oró. Le dice, bueno, fueron oídas tus tefilot, tus oraciones, tus plegarias, tu ruego, tus súplicas fueron oídos. Entonces, yo he venido a decirte lo que va a acontecer con tu pueblo. Entonces él le comienza a hablar sobre las 70 semanas. Pero mira lo importante que dice aquí, Daniel 9:25. Sepas pues y entiendas. Mire que les traigo las palabras codificadas para que sepan y puedan buscarlas si se requiere el caso, cada una de las palabras, ¿no? Dice, sepas pues y entiende que desde la salida, mira, aquí está la palabra salida y no es la misma que nosotros hemos visto donde supuestamente dice de la salida de la cosecha del año, ¿no? No, esta es otra palabra. Esa era la palabra yatzá, que es fructificar, ¿no? Que produce, o la salida, pero una salida en el culmino de algo, ¿sí? Cuando termina el proceso de la siembra, pues ya sale en el año, las veces que salga la cosecha. Acá, mire, está para... Lo que pasa es que ese es el problema del español, las traducciones. Usan las mismas palabras, pero en hebreo son otras, ¿no? No, deberían de dar realmente una definición muy bien. Por eso yo creo que hay que hacer una obra, una labor, una revisión de estas versiones para tratar de llevar realmente un sentido bien ilustrativo, ¿no? Que se utilice muy bien, que sirva de ilustración para el lector. Entonces, Daniel 9:25. Sepas pues y entienda que desde la salida, aquí utiliza la palabra, mire, está la palabra motzah, ¿sí? Aquí vemos la mem,
Aquí vemos también la palabra Sadek. Vemos la palabra Sadek. Recordemos que la Sadek es, la pronunciación es de T con S, ¿no? Por eso aquí dice Motza. Motza. Aquí vemos la Mem. Vemos la Bao con sonido de O. Porque recordemos que la Bao es una semivocal. Ahí se lo utiliza con sonido vocal. Y como la Sadej es pronunciación de la T con la S, entonces al final con esa Aleph suena Motza. Entonces Motza significa decretar, ¿sí? Un decreto, un pronunciamiento, ¿sí? Un pronunciamiento. Por ejemplo, cuando los jueces juzgan algo, ¿sí? Entonces usan la palabra Motza. Ya se decretó algo, ya se concluyó. Y entonces dice, desde pues, sepas pues y entiende que desde el decreto sería aquí, ¿no? Acá dice desde la salida, desde el decreto de la palabra para restaurar, o sea, desde que se decretó la palabra, desde que salió de la boca de quien tenía la autoridad para hacerlo, eso es lo que le está diciendo el ángel, o sea que desde que el rey que dijo que se debe restaurar y edificar Jerusalén, desde que fue mandado esto por parte del rey, entonces desde ahí es que se toma en cuenta, desde ahí se empieza a contar, hermano. Por eso es importante, y mire que bien que nos apuntala esto, que nos ayuda a decir, desde que Faraón pronunció la palabra, desde que Faraón decretó la salida, desde ahí se empieza a contar, hermano, ¿sí? Acá nos ayuda este verso, ¿sí? Sepas pues y entiende que desde que se decretó Motza, la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, ¿sí? Se empieza a contar desde ahí, hermano, desde que se dio el decreto. Entonces, desde que decretó Faraón, desde ese día mismo, es que ya se empieza a contar, hermano, ¿sí? Mire que necesario es, pues, escudriñar la escritura y revisarlo todo, ¿no? Qué necesario, hermano, realmente es muy necesario ir a la investigación, una investigación, pues, bien hecha, bien revisada, ¿no? Y que nos ayuda, pues, realmente muchísimo, hermano. Realmente nos ayuda muchísimo. Bien. Entonces, ya vimos que realmente desde que sale la palabra es de donde nuestro amado Elohim, nuestro Padre bendito, nuestro Baruch Hakadosh, Abba Hakadosh Baruch Hu, desde que alguien pronuncia, desde ahí él lo toma en cuenta. Por eso, hermano, tengan cuidado cada vez que hablen algo, ¿sí? Porque él está tomando en cuenta las palabras. Ya hemos revisado por qué le pidió a Abraham que sacrifique a Isaac. Es porque Isaac, según el Sefer Yashar, el libro del justo, fue el mismo Isaac, en una conversación con su hermano Ismael, que le dijo que él era capaz, si fuera posible, de dar su vida, si Elohim se lo pidiere. Mire, entonces salió de su boca y por eso fue que Elohim le dijo a Abraham que sacrifique a su hijo. Es peligroso de pronto decir o decir palabras para que y que luego no se la tome en cuenta, ¿sí? Es importante, hermano. Si usted con su boca promete algo, hay que cumplir. Sobre todo si lo promete Elohim, hay que cumplir. Por eso la escritura nos dice que no se prometa lo que no se va a cumplir, ¿no? Y también hay un mandamiento que dice que todo lo que prometas a nuestro Padre debe ser pronto en cumplimiento. Debe ser pronto. Usted hace voto, tiene que cumplir sus votos, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que estar conscientes. Desde que sale la palabra de la boca, se empieza la cuenta
de lo dicho. Así que hermanos, eso nos ayudó muchísimo, ¿no? Lo que dice en el libro de Daniel, lo que el malaj, el ángel, le dice a Daniel, ¿sí? Desde que se salió de la boca, desde que salieron las palabras, el decreto para la restauración de Jerusalén. Desde ahí se empezó a contar. Bien, espero que pues, nuestro hermano Marcelo pues lo tome en cuenta, porque pues tendríamos un debate abierto sobre esto, sobre el conteo del hombre, y pues entre mayor vamos leyendo, vamos investigando, pues de pronto ya vamos a ir concertando pues una conclusión. Mire, aquí está el mapa, ustedes tienen en su pantalla el mapa de Gosén, ¿no? Ahí está Ramsés o Ramasés y Gosén, están en dos sitios geográficos diferentes, aunque la región es la misma, pero sí están separados, ¿no? Y ahí ustedes ven el recorrido hasta la península de Sinaí, ¿no? Hasta la península de Sinaí. Que pues recordemos que había un error, lo habían situado en un lugar diferente a donde estaba, a donde es originalmente, ¿no? Pablo ilustra eso, que en Arabia. Entonces, pues bueno, en eso se han equivocado los mapas bíblicos. Entonces, bueno, pero mire que Gosén, donde salió el pueblo, es un lugar diferente de donde se decretó por parte de Faraón, ¿no? Es un lugar diferente. Bien, vamos a la siguiente fotografía para avanzar. No quiero abusar mucho del tiempo, ya llevamos media hora. Pues yo creo que los temas, pues si los podemos condensar y hacerlo lo más rápido posible, pues bueno, así aprovechamos, todos aprovechamos el día, ¿no? De la mejor manera. Lo vamos y lo aprovechamos siempre que pues los temas queden totalmente claros, que eso es lo importante también que perseguimos, ¿no? Que el tema pues realmente quede claro, bastante claro. Bien, o lo mejor posible, lo que podamos hacer, hermano, lo que nuestro Padre nos permite, nos ayuda a hacer, porque recordemos que es Él es el que nos tiene que guiar, Él es el que nos tiene que mostrar, revelar. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo número 12. Vamos a buscar rápidamente, porque estamos un poco con el tiempo. Deuteronomio 4:12 dice, Deuteronomio 4:12, veamos lo que está diciendo. Yahweh les habló desde el fuego. Ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no percibieron ninguna forma. ¿Sí? Esto es importante. Esto es importante, hermano. Porque dice, les está advirtiendo que cuando les habló en el monte, cuando les dio el decreto, las tablas, los mandamientos, los mitzvot, cuando hicieron ese pacto, cuando Elohim hizo pacto con ellos, cuando los tomó como pueblo y cuando Elohim declaró que los tomaba como esposa, como pueblo, que él iba a ser su Elohim, que iba a ser su esposo. Entonces no vieron, dice, una figura, no vieron una figura, escucharon la Imra, la voz estruendosa de nuestro Elohim, ¿sí? La voz estruendosa, era su misma presencia, su cabot, su gloria. Entonces, versículo 13 de Deuteronomio 4 dice, Él les declaró el pacto o la alianza que les mandó a observar, los 10 mandamientos, y lo escribió en 2 tablas de piedra. Al mismo tiempo, Yahweh mandó que les impartiera leyes, reglamentos, para que los observaran en la tierra a la cual están a punto de cruzar y ocupar. Esto, por ejemplo, no lo toma en cuenta el cristianismo, ninguna parte del cristianismo. Inclusive los adventistas que guardan el día sábado y que guardan, pues, que saben y ellos entienden que tienen que guardar mandamientos, se relacionan solo a los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta lo que dice en el versículo 14. Ciertamente dice en el versículo 13 que le dio 10 mandamientos, pero en el 14 dice, al mismo tiempo, Yahweh me mandó que les impartiera leyes y reglamentos. Al mismo tiempo, mandó leyes y reglamentos para que los observaran en la tierra a la cual están a punto de cruzar y ocupar. Entonces, esos 10 mandamientos, que eran la ley principal o los estatutos principales, tenían que tener reglamentos y leyes para poderlos entender y observar.
¿sí? Por eso es que Yeshua decía que de 2 mandamientos pende toda la Torá, de amar a Elohim y de amar al prójimo. Por eso hemos venido estudiando estas dos grandes, digamos, conglomerados de leyes de Mishpatim, Joquín y Edut. ¿Por qué? Porque teníamos que entender qué era lo que debíamos hacer para poder amar a Elohim y qué es o qué nos lleva a amar al prójimo. Con qué nosotros representamos el amor al prójimo con los mandamientos que tienen que ver con el prójimo y cómo representamos el amor a Elohim con los mandamientos que tienen que ver a Elohim. Bien, eso creo que queda bastante claro. Vamos al siguiente. A la siguiente fotografía. Aquí vemos la foto con la que iniciamos este estudio. Aquí vemos la foto con la que iniciamos este estudio, con la que salió de portada. Miren ustedes, aquí está esta fotografía. Para que nosotros veamos realmente dónde está. Está en Arabia, hermano. Mire, el monte Sinaí está en Arabia. ¿Sí? Ahí vemos la ubicación del Mar Rojo. Y estamos viendo el Golfo de Suez. Miremos Ramsés, miremos Egipto. Y nosotros, pues bueno, ahí no se ha visto Gosén, que es precisamente antes de Sucot, ¿no? Antes. Bien. Ahí está lo que tiene que ver con el mapa. Ustedes ven ahí el mapa. Y entonces ahí se pueden dar cuenta que realmente el Sinaí queda en Arabia. Entonces era precisa la ilustración de Shaul de Pablo cuando habla en el libro de Gálatas y dice que Arabia, en Arabia es donde está el monte Sinaí. ¿Sí? Donde está el monte Sinaí es en Arabia, sitio ocupado por las tribus de Ismael, los ismaelitas. Bueno, y hay tribus diversas también en diferentes lugares de toda la región. Pero eso es lo que era importante también entender y saber, ¿no? La ubicación y pues comprender que Shaul estuvo en lo correcto cuando dijo esto, ¿no? Bien, ahora, habíamos dicho que esta fiesta de Shavuot es pues muy poco conocida, a pesar de que tiene una gran importancia para el pueblo hebreo. Tiene una gran importancia, pero es poco conocida. Así que pues vamos a ver un poco cómo es el festejo en la sinagoga, porque eso también nos ayuda bastante, ¿no? Shavuot carece de símbolos, como les venía diciendo, carece de símbolos, ¿no? Como en otras festividades. Porque como en las fiestas de panes sin levadura tenemos matzá, ¿no? Tenemos el pan tostado y eso han hecho muchas fotografías, muchas pinturas y se lo representa. Siempre hay una representación de la fiesta de matzá. Hay el shofar para la fiesta de Yom Teruah y tenemos un azúcar para las fiestas de cabañas o Sukkot, pero no así en Shavuot. Bueno, en algún momento nosotros en una fiesta pusimos una Torah o el monte, ¿no? Una ilustración del monte, pero no hay un símbolo específico y no se ve mucho comentario de esta fiesta de Shavuot. Seguramente a veces hasta pasa desapercibida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene esos símbolos, ¿sí? No tiene esos símbolos. Pero tiene una representación muy grande, hermanos, porque fue el día que se entregó la Torá, ¿sí? Y mire que en las dos ocasiones, tanto en el Sinaí como en el templo de Jerusalén, cuando Yeshua partió, luego de los 40 días que estuvo con ellos, y le dijo, no se vayan porque viene la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Lo que dijo Jeremías, escribir la Torá en el corazón, ¿sí? Y que esté dentro del ser. Entonces, en las sinagogas, ¿cómo hacen este festejo? O sea, les traje esta parte también de la costumbre para que nosotros entendamos un poco, ¿no? En los servicios de la sinagoga, Shavuot tiene por costumbre leer el libro de Ruth. ¿Y por qué el libro de Ruth, hermano? Porque hay una representación muy hermosa, ¿sí? El libro de Ruth Ruth, ustedes saben que era una mujer extranjera de gran amor, mostró un gran amor por la familia de su esposo, de su difunto esposo, Noemí, su suegra, y por el pueblo, y por su Elohim, y por la Torá. Entonces, ella se convirtió, ¿no? Ella tuvo fe, se convirtió al pueblo de Elohim, a la Torá, al Elohim de Israel. Y pues
nosotros vemos que hubieron muchos extranjeros, ¿no? Que vinieron al pueblo de Israel, porque de la misma manera que Ruth querían también ser parte de ese pueblo, ¿no? Ser parte de la promesa, ser parte de la promesa. Entonces, la historia de Ruth, de lo que hacen en la sinagoga, también, pues, es bastante importante, ¿no? Es bastante importante, porque digo, una suma importancia lo del pueblo, los extranjeros como Ruth, que vinieron al pueblo, personas que quisieron anexarse al pueblo de Israel. Ruth, por ejemplo, hizo una historia muy grande y de ella pues sale inclusive la descendencia, ¿no? Bien, entonces, Deuteronomio 4:12 dice, les habló desde el fuego, 4:12, bueno, este ya lo leímos, ¿no? Este 4:12 que decía que ninguna figura se vio cuando ustedes vieron, cuando escucharon la Imra. Estábamos contando la historia de Ruth, de lo que hacen en las sinagogas. Bien, entonces pongamos en la ilustración de lo que continúa respecto de la costumbre. Leen el libro de Ruth en la sinagoga por la gran importancia que tuvo Ruth. Recordemos que Ruth, inclusive de ella viene a ser la bisabuela de David, de donde proviene Yeshua, ¿no? Ella se casó con Bosh, recordemos, con un príncipe del pueblo. Bosh, él la redimió, la tomó por esposa y de ahí pues sale la descendencia de David. Cuando Bosh llegó a los 80 años se casó con Ruth, ¿no? Esta es una parte histórica que hay. Por quien un libro de la Torá, que también se acostumbra a leer algunas comunidades, lleva el nombre de Ruth, ¿no? Ese es el nombre que le dieron a este libro. Y acostumbran, ¿no? a leerlo dentro de las sinagogas. Entonces, estábamos diciendo que Bosh, según la tradición, según la historia, tenía aproximadamente unos 80 años de edad, ¿no? Se cuenta que el abuelo de Ruth, en los libros históricos, que el abuelo de Ruth era poderoso. Dice que era el rey de Eglón de Moab. El rey Eglón de Moab era el abuelo de Ruth, porque Ruth venía de la casa real. Era una reina realmente en Moab. O sea, era una princesa. Y descendencia pues de su abuelo, que fue el rey Eglón. Sin embargo, Ruth prefirió transformarse en una mujer común, ¿sí? En una mujer común judía. Y dejó su casa real, dejó de ser princesa de Moab. Fíjense ustedes, por amor a Elohim, por amor al pueblo, por amor a la familia de su esposo. Todos sus sufrimientos y desgracias no hicieron vacilar la gran devoción que sentía hacia su nuevo pueblo. Aún entre las modestas y hermosas doncellas de Judá, Ruth sobresalía, dice, por sus encantos propios, su modestia, su piedad, su devoción y sus desinterés. Se hizo una persona muy célebre, Ruth, dentro del pueblo, ¿no? Bueno, ella se convirtió, no se convirtió al judaísmo, se convirtió a la Torá, se convirtió al pueblo de Israel, ¿no? Eso es algo importante que nosotros también debemos de saber. ¿Qué es lo que ocurrió con esta mujer? Ruth, porque en la fiesta de Shavuot, pues, la costumbre judía es leer este libro, ¿no? Por eso les traje un recuento de esto, por si a alguien de pronto le interese la tradición judía con relación a esto, ¿no? Bien, la siguiente fotografía dice también esta literatura: cuán ricamente fue recompensada, se convirtió en una princesa de Israel, porque ella no quiso ser princesa de Moab, sino que vino como una mujer común del pueblo hebreo, del pueblo israelita,
Y pues, pero sin embargo, ella se convirtió en una princesa de Israel. Y claro que es una princesa de Israel porque se casó con quién? Con vos, y vos era un príncipe. Y fíjese que ahí viene el linaje real. Entonces, ella inclusive, ella todavía estaba viva cuando David nació y cuando David fue rey. Ella estaba viva. Y se dice que todavía estaba viva cuando Salomón tomó el reino. Se dice, hermanos, que todavía estaba viva Ruth. O sea, era un personaje, Ruth. Todo un personaje. Ella fue la esposa del juez y gobernante. Fue la tatarabuela del rey David, ¿no? Y vivió, como les decía, lo suficiente para ver no solamente el glorioso reino de David, sino también a Salomón. Cuando Salomón estuvo en el trono. Llevamos ya 45 minutos aproximadamente, un poquito más. Ya estamos al término. Vamos a poner, ya creo que las tres últimas fotografías. Terminamos este recuento histórico que me parece bastante interesante, ¿no? Lo que se dice de Ruth, del tiempo que vivió, pues realmente se convirtió en una princesa, nada más y nada menos que la mujer de Bosch, que era un príncipe, un juez, y luego la abuela de un rey, la bisabuela y tatarabuela de un rey, ¿sí? Entonces, miren ustedes. Esa no era la fotografía. Vamos a la siguiente. Bien, aquí está. Ya están en sus pantallas. Siempre a ustedes les va a salir un poco de retraso. La voz siempre va a salir primero. Y la fotografía, ¿por qué? Porque van en diferente tiempo, ¿no? La voz y la parte de la gráfica, ¿no? Seguramente por lo pesado que es la gráfica, pues lo lee, lo transfiere en otro tiempo diferente, ¿no? Pues tiene que descodificarse el sistema, bueno, eso lleva un tiempo. Entonces, en Shavuot es costumbre decorar las sinagogas con ramas y con flores, ¿no? Como les decía, cuentan la historia de Ruth, leen el libro de Ruth en esa festividad. Eso es una costumbre de la tradición judía. Bueno, me parece interesante y bonito por todo lo que narra, porque recordemos que también fue en el tiempo de la cosecha. Ustedes se van a acordar que Ruth entró a la propiedad de Bosch en tiempo de la recolección, hermanos, y por eso es que toma importancia en esta festividad del libro de Ruth, y por eso es que se lo lee, ¿sí? Porque ahí habla mucho de la cosecha, ¿no? Inclusive de la misericordia que hace Bosch guardando Torah. Todo lo hizo él enmarcado dentro de la Torah, porque inclusive cuando iba, nos cuenta el libro de Ruth, que cuando él antes de redimirle, si era antes de tomarla como esposa, él primero fue a un pariente más cercano, según dice la Torah, que era que la tenía que redimir. Cuando su pariente más cercano no la redimió, entonces él vino a redimirla y la tomó como esposa. Sí, pero él ahí se ve la Torah cumplida con este juez. Era un juez justo, ¿no? Era un gran juez. Bosch, que era un príncipe del pueblo. Bien, en Shavuot es costumbre decorar la sinagoga con ramas y flores. Esto es porque el monte Sinaí floreció en el día que se entregó la Torá. Miren ustedes eso, y eso lo dice también, ¿no es cierto? Está escrito. Dice, la escritura también asocia a Shavuot con la cosecha de trigo y frutas, y marca el momento en que se traían los primeros frutos a la presencia de Elohim, como una expresión de gratitud. Entonces ahí nosotros estamos viendo por qué es que se lo adorna así de esa manera, ¿no? Ya vimos que se adorna con flores y con frutas en el día de la fiesta. Y es bueno saber todo esto, hermano, para que nosotros aprendamos un poco sobre esta fiesta, que en realidad, como no ha tenido mucha trascendencia, pues se sabe poco, ¿no? Inclusive en cuanto a su celebración, y por eso ahí es bueno siempre recurrir a lo que hacen nuestros hermanos judíos, ¿no? Tenemos que criticar todo lo que ellos hacen. Por ahí yo a veces escucho muchas críticas hacia ellos, y realmente creo que pues eso está a veces fuera de todo contexto, hermano. Nosotros tenemos que criticar siempre con conocimiento, no porque alguien lo dice nosotros lo vamos a repetir. No, hermano, la crítica es con conocimiento. No se puede, nadie puede ir a criticar algo si no lo sabe, ciencia cierta. Bien, estamos en 49 minutos, ya vamos al minuto 50.
Y les traje este último verso de la Torá en el libro de Números, Bamidbar o Números capítulo 28 versículo 26. Dice: en el día de las primicias, la fiesta de las semanas, cuando traigas una ofrenda de grano nuevo a Yahweh, observarán una ocasión sagrada, no trabajarán en sus ocupaciones. Mire que acá no tiene nada que ver con el Shabbat de séptimo día, hermanos. No es el Shabbat del séptimo día, sino que dice que cuando venga el día de las primicias, es decir, cuando recojas el fruto de la cosecha correspondiente a las 50 semanas, cuando pasen esas 50, los 50 días, cuando pasen las 7 semanas y ya esté lista la cosecha, cuando vayas a la recolección de esa cosecha, en ese momento, en ese día, va a ser un día sagrado, un día de unión, va a ser un día de guardar, no porque sea día séptimo del séptimo día, sino porque es el día final de la cosecha, donde se llevan los frutos que se recogió, sobre todo el trigo, y se lo lleva a la presencia de Elohim. Entonces el sacerdote hace el ceremonial y ese día va a ser un día sagrado, una ocasión sagrada, un día de guardar, una conmemoración santa, ¿ya? Y así es como hay que hacerlo, y eso es lo que nosotros lo vamos a celebrar. Bien, hermanos, entonces acá la Torah pues nos ayuda a entenderlo. No se trata de un séptimo día, se trata de un día de cese de trabajo, un día de apartarse con relación a esta festividad que cada uno de nosotros vamos a estar llevando conforme a lo que la escritura nos muestra. Bien, para esto pues vamos a disponer de un versículo de la escritura. Vamos a entrar rápidamente para no abusar del tiempo, hermanos. Vamos a acá ya específicamente a este versículo que ya lo tienen en sus pantallas, el versículo del libro de Éxodo o Shemot, Éxodo capítulo número 23. Éxodo capítulo número 23. Veamos acá rápidamente. Éxodo capítulo número 23. Dice, este libro se llama Shemot en hebreo, nombres en plural, nombres, Shemot. Éxodo 23 versículo 16 dice: también la fiesta de la siega. Si ustedes ven, está con letra roja ahí, y con azul la palabra hebrea para siega, la palabra katsir, que es segar o recoger la cosecha, katsir. Pero lo que vamos a analizar es que hay dos formas diferentes acá en este mandamiento. Cuando dice que hay que recoger en la fiesta de los primeros frutos, hay que cegar, hay que katsir los primeros frutos, o el clamor a toda su súplica en este día, que haya shalom en cada uno de los corazones de los hermanos y muchas bendiciones. Bien, hermanos, un saludo especial para todos ustedes en el lugar donde se encuentren. Vamos el día de hoy a estar analizando el tema pues correspondiente por este día, y lo que vamos a continuar es con la fiesta de Shavuot. Ya han avanzado pues los días, estamos próximos ya a la celebración de Shavuot, y así que hemos querido para esta semana pues hacer este tema. Los hermanos de Quito también están pues ahora mismo viendo la transmisión, y ellos también pues tienen previsto este tema para el día de hoy. Entonces vamos rápidamente a analizar lo que es correspondiente para el tema de este día, con lo que tiene que ver con
Bendiciones para todos ustedes, hermanos, en cualquier lugar del mundo, hermanos, en todos los lugares hasta donde llega esta señal. Sean bendecidos todos los hermanos, que la honra y la alabanza eternamente en este día sea para nuestro bendito Padre, este día de celebración, día de Shabbat, en el cual nosotros estamos guardando lo que Él nos ha instituido, pues Él nos santifica con sus mandamientos, y por eso hoy estamos guardando este día de Shabbat. Sean bendecidos, hermanos, que sea nuestro Padre propicio a todos la primera espiga de lo que corresponde con la primavera, que es la cebada, que es el inicio del mes, y ya acá a los 14 días pues ya se hacía la recolección para llevar los primeros frutos. Y dice acá en este capítulo de Éxodo 23:16, también a la fiesta de la siega, Katzir, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha. La fiesta de la cosecha, y aquí vemos la palabra asib. Mire, primero dice Katzir y después dice asib. Son dos formas diferentes, ¿no? ¿Cómo se las menciona? Porque son dos cosas diferentes las que se hacen. Entonces, primero habla de la recolección de los primeros frutos al inicio de la primavera.